Muy buen día amigos, bueno, reciban un cordial saludo de Marco Jiménez desde Acuario Amazonas en Quito, Ecuador. El día de hoy vamos a realizar un pequeño video para analizar algunos de los principios que se deben considerar al momento de hacer una poda en los acuarios. Entonces vamos a ir avanzando y poco a poco comentaremos sobre ellos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la altura ideal de las plantas dentro del acuario. He tomado algunas imágenes de internet para poder analizarlas e ir justamente comentando sobre estos temas. En esta imagen que tenemos un acuario muy densamente plantado, con plantas altas y bajitas y con colores muy bonitos, muy vivos. Este acuario particularmente vemos que las plantas, muchas de ellas ya están prácticamente doblándose en la superficie, y eso puede ocasionar problemas complejos a las plantas que se encuentran en la parte media y en la parte baja del acuario, porque estas plantas al llegar ya a la superficie o al estar en la parte ya superior cercana a la superficie de forma muy densa impiden el paso de la luz hacia la zona media y baja del acuario, lo que puede ocasionar, de hecho ocasiona, que muchas plantas empiecen a dañar. Las plantas que se encuentran en la parte media y en la parte baja empiezan a deteriorarse porque no reciben la luz suficiente. Entonces, en ese sentido siempre es importante considerar que las plantas deben tener un crecimiento, pero siempre debe haber un umbral al que nosotros debemos llevar, definir a qué altura queremos que llegue nuestra planta, nuestro acuario, y ahí en esa altura siempre ya realizar la poda, porque si no realizamos una poda a esa altura, pues va a pasar este inconveniente que les estoy comentando, que las plantas que se van a la parte superior van a tapar el paso de luz para las plantas de abajo. Entonces vamos a avanzar un poquito más analizando este tema. Miren, aquí tenemos dos ejemplos de acuarios que se mantienen bien, a los que se realiza una poda, y ahí se puede ver en la imagen superior donde tenemos un acuario con planta roja que se encuentra en la parte posterior del acuario, pero también en la parte superior eh, del acuario, donde por más que esa planta crezca no va a afectar al crecimiento de las plantas que se encuentran abajo, porque las plantas que se encuentran en el plano medio no están debajo de esta planta, están un poco más adelante. Y finalmente en el plano más bajo, en el plano principal del acuario, tenemos planta tapizante que de ninguna manera se ve afectada porque no hay plantas que impidan el paso de la luz. Es decir, acá se trabajó en un plano primario donde tenemos una tapizante, un plano medio eh, y un plano posterior. Entonces es una especie de escalera donde tenemos plantas que van creciendo pero no tienen ningún impedimento mecánico para que la luz pase, ¿no? Y otra cosa es que miren, con la poda pues el acuario definitivamente se va a ver muy bonito. En el segundo caso, en la parte baja, tenemos un acuario que de igual manera está constituido yo diría que en tres estadios, por decirlo así, en tres etapas. Igual vamos a hacer cuenta que estamos en tres gradas. En la primera grada tenemos plantas bajitas, en la segunda grada tenemos plantas de crecimiento medio, y en la parte posterior ya tenemos plantas rojas que se encuentran sobre las piedras, sobre el sustrato que se ha depositado, pero también no es una planta muy alta, está siendo podada de forma recurrente, y esto hace que tengamos diferentes escalones, por decirlo así, con diferentes colores de plantas, pero ninguna de ellas va a opacar o afectar a la otra. Esto es ideal porque así podemos tener y disfrutar de los diferentes colores de las plantas sin que ninguna de ellas afecte a otra. Entonces esto es lo que debemos procurar lograr en un acuario cuando está plantado de forma adecuada. Las plantas no van a afectar a las otras, a las que se encuentran en los otros planos. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá hay otro concepto y un criterio que es importante. Vamos a entrar en materia de lo que es el vídeo de hoy. Vamos a hablar un poquito de cómo podar. El podar no implica solamente tomar una tijera o algún material cortante y cortar un tallo de la planta. Hay algunos principios que se deben considerar para que esa poda sea adecuada y para que esa poda logre estimular el nacimiento o el desarrollo, mejor dicho, de nuevos brotes.
Bueno, aquí comentarles una anécdota. Hace muy poquito me regalaron una pequeña ramita de un tallo de una planta muy bonita, como lo es la Cabomba furcata. Y bueno, hace tal vez un mes que me regalaron este tallito, y en este momento yo ya tengo 8 tallos de Cabomba furcata. Mientras otras personas tal vez siguen teniendo un tallo, pues yo ya tengo 8 tallos. Pero aquí hay una forma de podar, algunas técnicas y lógicamente algunos criterios, algunos conceptos que uno debe considerar para buscar esto, para buscar que de un tallo, de una plantita, se pueda tener más y muy rápido. Entonces vamos a empezar a analizar algunas cosas de aquí. Voy a tratar de mover un poquito el cursor para ir explicando algunas cosas. Bueno, acá está el cursor en la parte superior, en la bolita roja. Y aquí he marcado esta yema que se denomina apical. A ver, cuando nosotros tenemos un tallo en el acuario de cualquier planta, ese tallo único tiende a crecer hacia arriba. Y tenemos precisamente una yema que es la que de alguna forma conduce ese desarrollo, ese crecimiento hacia arriba. Pero si de alguna forma esta yema apical, que es la que domina todo el tallo, se corta, todas estas otras yemas secundarias que están en los círculos celestes, esta que no he marcado, esta otra que está acá, esta otra que está acá, se activan y empiezan a crecer. Eso es lo que hice precisamente con la Cabomba furcata. Eliminé la dominancia apical, y al eliminar la dominancia apical, todas las otras yemas se activaron y empezaron a sacar nuevos tallos. De cada yema ha salido un tallo nuevo, y como les decía, actualmente ya tengo 8 tallos de Cabomba furcata. Luego voy a hacer unas tomas en el acuario mostrándoles cómo ya en la práctica se plasman estos principios que les estoy comentando. Entonces recuerden, existen yemas apicales, que son las que lideran el crecimiento en la parte superior de los tallos, y pues luego en cada nudo donde se encuentran las hojas, en la axila, tenemos una yema axilar. Siempre va a haber una yema axilar. Entonces debemos procurar que la poda incentive al desarrollo de estas yemas axilares, para que tengamos muchos más tallos nuevos. Ahora, entre una yema y otra hay un espacio que se conoce como entrenudo. Y aquí he marcado acá abajo 2 cortes, uno en verde y uno en rojo. Porque también hay una cosa que hay que considerar. No se trata simplemente de cortar por cortar en el entrenudo. Efectivamente hay que cortar en el entrenudo el espacio que queda entre yema y yema. Debemos cortar ahí en la poda. Pero debe hacerse con un principio. A ver, si es que yo cortase en la línea verde, en la mitad, justamente en la mitad del entrenudo, el rato que yo tomo la pinza y planto este pequeño tallo, ¿qué va a pasar? Que al introducir el tallo dentro del sustrato, esta yema va a quedar prácticamente enterrada. Va a quedar enterrada porque, claro, cojo aquí la pinza, entierro, y generalmente se entierran entre, qué sé yo, 2 centímetros aproximadamente. Entonces esta yema va a quedar enterrada y por lo tanto no va a brotar. Pero si corto abajo, respetando esta yema, pero lo más próximo a la yema, yo voy a tener un espacio de aproximadamente justo 2 centímetros, 2.5 centímetros. Entonces si es que yo corto acá, cojo la pinza y planto este fragmento, este tallo, esta yema va a quedar justo en la superficie, no va a quedar enterrada, y por lo tanto va a poder brotar. Entonces es importante que cuando hacemos la poda, hacemos el corte, sea lo más próximo a la yema, para que tengamos un entrenudo importante para poder plantar y evitar que la primera yema quede enterrada. Entonces le damos potencia para que esta yema pueda brotar, y así van a brotar muchas más yemas. Vamos a avanzar un poquito más. Otra cosa que hay que considerar es re importante, aunque muchas personas pues no consideran este particular de cuándo podar. Otra cosa es cuándo, ¿no? La técnica de poda que les acabo de mencionar es cómo, pero el cuándo también es importante, porque la planta está viva y tiene un comportamiento respecto a la savia, cómo la savia se mueve dentro de la planta. Y en esto pues las fases lunares nos ayudan.
En determinados momentos la savia está en la parte superior de la planta, en el tallo, en la parte apical, y en otros momentos la savia está en la raíz. Entonces uno debe saber cuándo cortar para evitar que la planta se muera, porque si uno hace un corte en una época que no es la correcta, la planta se va a morir. Y esto funciona de la siguiente forma. Y voy a hacer un símil con la sangre. A ver, la planta tiene un recorrido. Ustedes ven en la luna nueva, la savia se mueve hacia abajo, dice, y se concentra en las raíces. Entonces, la parte superior, el tallo, se encuentra, por decirlo así, sin sangre o con muy poca sangre, porque toda la sangre, en este caso es la savia, pero se encuentra en la parte baja, en la raíz. En cuarto creciente, en cambio, la savia comienza a moverse hacia arriba. En luna llena, en cambio, la savia se concentra en la parte superior de la planta. A ver, y aquí vamos a hacer un análisis. Si es que yo hago un corte, una poda, en luna llena, ¿qué va a pasar? Como toda la savia, toda la sangre, por decirlo así, de este ser vivo se encuentra en la parte superior, si yo podo, ¿qué va a pasar con la parte baja y con la raíz? Se van a quedar prácticamente sin sangre, sin savia, por decirlo así. Y entonces la parte baja puede morir, se va a quedar sin nada de su elemento vital. Entonces por eso es importante entender por qué es recomendable hacer la poda en menguante. Porque la savia comienza a descender, y por decirlo así, parte de esa sangre que le da pues la vitalidad a la planta ya está bajando, ya está en el tallo bajando y ya empieza a llegar a la raíz, y parte todavía queda arriba. Entonces, es decir, ahí es cuando en los dos partes de la planta, por decir en el tallo y en la raíz, existe savia. Es el momento ideal para hacer una poda, para que el fragmento que cortamos tenga vitalidad, pero la raíz, la parte baja, no se quede sin savia y también pueda vivir y viva bien. Entonces es el momento ideal para hacer una poda. Estamos hablando de que en menguante es el momento más apropiado para hacer eso. Lógicamente utilizando la técnica que les hemos mencionado, para que igual manera estas yemas axilares o secundarias puedan brotar de la mejor forma. Yo he tocado esto de forma muy superficial, con palabras bastante fáciles de entender. Ahí hay conceptos mucho más técnicos. Hay un conjunto de reguladores del crecimiento, de hormonas que cumplen determinadas funciones. Pero bueno, eso es otro tema, un tema mucho más complejo. He tratado de sistematizar lo que pasa en la planta, lo que sucede fisiológicamente en la planta, y cómo ustedes pueden hacer una poda, realizar una poda de forma correcta, entender por qué es necesario hacer una poda y también entender cuándo es necesario hacer una poda. Entonces, luego voy a pasar a hacer unas tomas de algunas plantas que he podado, y ustedes van a ver cómo ya los brotes secundarios empiezan a tomar fuerza ya como tallos individuales. Esos amigos, recuerden, somos Acuario Amazonas desde Quito, Ecuador. No olviden darnos un like si es que les gustan estos videos y suscribirse a nuestro canal. Estaremos gustosos de poder seguir compartiendo algunas de nuestras experiencias con todos ustedes. Hasta pronto. Amigos, bueno, analizando este tema de podas, como habíamos comentado en la parte teórica, pues quiero mostrarles algunas imágenes de nuestro acuario, un pequeño acuario que estoy tapizando con cuba. Y bueno, ustedes pueden ver ahí en pantalla, realicé una poda el día de antier, o sea, hace 2 días realicé una poda. Ustedes pueden ver pues la planta está muy bajita, está súper bajita, no tendrá más de 0.7 centímetros tal vez de altura, tal vez menos incluso, pero ustedes pueden ver cómo está súper bajita la planta. La podé bien bajita para que toda la superficie de la planta pueda receptar de la mejor manera la luz y pues pueda realizar la fotosíntesis de la mejor manera para que pueda seguir extendiéndose. Eso también me va a ayudar a mejorar el color de la planta, porque claro, como ustedes entenderán, las hojas que se encontraban más pegaditas a la superficie del sustrato empezaban ya a volverse amarillitas, porque las hojas que estaban por arriba empezaban a cubrir y no dejaban que el sol llegue hasta la parte baja. Y precisamente lo que he hecho es podar bajito para que haya una mejor distribución de la luz
y la planta pues pueda prosperar de mejor manera. La cuba está muy bonita, está cambiando de color, ya está tomando un color verde intenso, y pues espero que ya muy pronto se siga extendiendo. Ahora voy a mostrarles otras imágenes de otras plantas donde justo hemos aplicado este proceso de poda, para que ustedes puedan observar cómo se va dando este proceso de brote de las nuevas yemas, en este caso las yemas axilares. Listo amigos, acá podemos ver igual ya en la práctica cómo el proceso de dominancia apical ha sido erradicado al yo cortar, al hacer una poda que hice aproximadamente hace unos 5 días. Ustedes pueden ver como en la gráfica que les he mostrado, lo he cortado sobre el nudo y buscando que precisamente estas pequeñas yemas axilares que se encuentran en la base del peciolo de la hoja pues prosperen, ¿no? Entonces se puedan desarrollar. Al cortar ese pequeño tallo que estaba ahí, yo lo replanté, lo puse en otro lugar a ese pequeño tallo, pero lo que hice es romper la dominancia apical y buscar que precisamente todos estos brotes, estas yemas secundarias se desarrollen. Entonces ustedes pueden ver precisamente ahí cómo funciona esto de la poda. Ya tengo un pequeño brote, bueno, en realidad tengo dos brotes a los dos lados de la axila, uno más pequeño, el otro está un poquito más grande, que se puede visibilizar mejor, pero hemos logrado lo que buscábamos, ¿no? Fomentar el desarrollo de las yemas axilares o yemas secundarias que se encuentran en el tallo. Entonces esta técnica es importantísima siempre aplicarla cuando hacemos la poda. Como les decía, no se trata de cortar por cortar en cualquier lugar, no se trata de cortar a cualquier distancia, y tampoco se trata de cortar en cualquier momento. Hay algunos parámetros, algunos criterios que uno debe considerar para que la labor de poda que desarrolla pues sea de la mejor manera y contribuya tanto al crecimiento de nuevos brotes con mucho vigor, como para que las podas que se obtienen sean de la mejor manera y de la mejor calidad. Ahora voy a hacer igual otras tomas donde he hecho algunas podas en otras especies, donde van a observar exactamente lo mismo. Miren amigos, en este caso igual en esta limnófila yo corté con la misma técnica, dejando libre a la yema axilar para que pueda brotar, y ustedes pueden ver que precisamente ya hay un nuevo tallo que se originó a partir de este corte. Voy a subir un poquito para que puedan visibilizarlo. Miren, todo este tallito nuevo nació ya de ese corte. En todo este tallo nuevo, si ustedes siguen el tallito, van a ver que se origina de un costadito del corte. Miren ahí. Entonces, esta es la técnica que debemos utilizar para tener buenos resultados en la poda y procurar que nuestras plantas no se dañen una vez que podamos, porque si no consideramos estos parámetros que les he comentado, se puede realizar una poda que puede afectar tanto a la planta principal como a los pequeños tallos que se obtienen de las diferentes podas. Y bien amigos, este es el último ejemplo que les voy a mostrar en relación a este tema que estamos abordando hoy, como es la poda dentro del acuario. Miren, aquí tengo otro tallo principal que corté igual tiempo atrás. Fíjense en cómo he cortado justo de acuerdo a la técnica les he indicado, y ustedes pueden ver como ya pues un pequeño tallito nuevo está emergiendo. Entonces hemos roto con la dominancia apical, y eso pues nos ayuda a que las diferentes yemas axilares o yemas secundarias empiecen a desarrollarse. Lo mismo pasó con la Cabomba furcata que les comenté. Hice lo mismo, y de un tallito, como les comentaba, que me obsequiaron, pues en muy poco tiempo, aproximadamente un mes, ya pues tengo 8 tallos de esta hermosa planta como es la Cabomba furcata. Claro, esto, como les he dicho, he tratado de resumirlo, de presentarles a ustedes esto con un lenguaje bastante sencillo, porque
Claro, aquí hay algunos temas que ya entran más a profundidad en cuanto a la fisiología vegetal y donde se pueden ya pues analizar otros temas, sobre todo referentes a lo que tiene que ver con los reguladores de crecimiento o también conocidos como hormonas vegetales, porque cada una de ellas juega un rol muy importante en todo esto de las plantas, ¿no? En el crecimiento de las yemas, en el crecimiento del tallo, en el crecimiento de la raíz, y bueno, varios parámetros que son importantes, pero como les digo, la idea es tratar de ilustrarlo y facilitarlo de la mejor manera para que su labor diaria en lo que es la poda en su acuario se pueda desarrollar de la mejor forma y con los mejores resultados. Recuerden, somos Acuario Amazonas desde Quito, Ecuador. Si es que estos videos son de su ayuda y de su agrado, nos gustaría mucho que nos ayuden dándonos un like y suscribiéndose a nuestro canal. Hasta la próxima.